En las últimas horas, la nación de Israel ha estado envuelta en un fuerte conflicto con la nación palestina. Muchas muertes han sucedido, en especial del lado palestino, y la escalada de violencia parece no tener final. No son pocos quienes han intentado relacionar estos sucesos recientes con los descritos en el libro de Apocalipsis y en las profecías de Daniel, aquellas que se enumeran como señales del fin del mundo. En el video de hoy analizaremos estos pasajes, repasaremos por qué sucede el conflicto en Tierra Santa y por supuesto responderemos también si es o no una señal del fin de los tiempos. ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Soy David y muy bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo contenido. Aprovecho para agradecer a Profe Viru, quien es un experto en historia y me ayudó a confeccionar este video. Aclarado esto, ahora sí, comencemos. Después de los acontecimientos del Antiguo Testamento, del llamamiento de Abraham, el éxodo de Egipto, el reinado de la casa de David y el exilio a Babilonia, la zona conocida actualmente como Palestina era casi en su totalidad dominada por Israel, quien tenía como vecinos a varios pueblos, entre ellos los filisteos. Esta denominación, sin embargo, era el nombre que recibían por parte de Israel, ya que la traducción de filisteo es invasor, filisteos, invasores, y de ahí deriva la palabra palestino, por lo que palestino en semítico también quiere decir invasor. Luego de la reconstrucción del templo a manos de Nehemías, los romanos conquistaron toda el área, y como los israelitas llamaban a una zona Palestina, así fue bautizada toda la región. Palestina era entonces esta área geográfica dividida luego en provincias como Galilea, Judea y Samaria. Como bien sabemos los cristianos, los judíos eran un pueblo muy conflictivo en aquel tiempo, ya que anhelaban la libertad de Roma y la restauración del reino antiguo de Israel. Diversos levantamientos se produjeron hasta que en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo y también gran parte de la ciudad de Jerusalén. Comienza entonces lo que luego se conocerá como la diáspora judía, un éxodo del pueblo hebreo por todo el mundo, dejando a esta nación sin territorio. La antigua Israel siguió siendo controlada por el Imperio Romano varios siglos más. Luego, el dominio pasó a manos del Imperio Bizantino, posteriormente del Otomano, y así va pasando de mano en mano hasta llegar a nuestros días. Pero a inicios del siglo XX quien domina la zona no es ni más ni menos que el Imperio Británico, que Gran Bretaña. Luego de la Segunda Guerra Mundial comienza un proceso de descolonización global. Todas las potencias europeas que tenían colonias comenzaron a desarmarlas. El Reino Unido, como bien señalamos, tenía el control de Palestina, región que ya era popularmente conocida así desde que los romanos adoptaron ese nombre. Sin embargo, los árabes que allí vivían no se autodenominaban palestinos, porque palestino significa invasor. Ellos eran simplemente musulmanes, quienes no querían formar una nación nueva, sino que el consenso general era que querían formar parte de Siria. Entonces los británicos desarman la colonia y deciden dividir el territorio en dos. La mitad del área será de los musulmanes, creando el Estado de Palestina. La otra mitad, debido al gran sufrimiento del pueblo durante el Holocausto, se la otorgan a los judíos, creando el Estado de Israel en mayo de 1948. Es por eso que mucha gente sostiene que Israel no es un Estado legítimo, porque fue formado a partir de una división arbitraria de quitarle tierra a otro pueblo. Los árabes le declaran entonces la guerra a Israel. Sin llevar un día de creación, el Estado judío debe entrar en batalla. Pero Israel, para sorpresa de todos, no solamente se defiende, sino que contraataca y se queda con una gran porción del territorio, con la otorgada originalmente por los británicos y también con porciones de países vecinos. Dato curioso, Israel no ha perdido militarmente ninguna guerra de todas las que sufrió. Pero bueno, esto es un breve repaso histórico del conflicto, pero ¿qué es la Franja de Gaza? ¿Qué es esta porción de territorio tan conflictiva en este momento? La Franja de Gaza es un pedazo de territorio palestino en medio de Israel. Palestina tiene una zona grande y una pequeña, y es desde ahí donde se producen los ataques a los hebreos. Un dato curioso es que Jerusalén es una ciudad compartida por musulmanes y judíos, y es por eso que la capital del Estado de Israel es Tel Aviv y no Jerusalén, porque la ciudad santa no está totalmente bajo el dominio de los hebreos.
Pero la gran diferencia entre ambos bandos es que Israel, una potencia en la zona, ha logrado desarrollar el Domo de Hierro, un sistema antimisiles con una eficacia superior al 90%. De los misiles que lanzan los palestinos, la gran mayoría, casi todos me atrevo a decir, son interceptados por otros misiles israelíes a través de este sistema de seguridad formidable. Palestina no tiene esta tecnología para proteger a la población civil, y es por eso que ante cada ataque sufren mucho más daño. Pero bueno, está clarísimo de dónde viene el conflicto, pero ¿qué es lo que ha detonado esta semana, estos días, estos ataques hacia Israel? Bueno, la verdad es que no hay un motivo específico. La teoría más aceptada, sin embargo, es que la ida de Trump de la Casa Blanca tuvo mucho que ver, ya que no solo el expresidente tenía una perspectiva pro-Israel en cuanto a la zona de Oriente Medio, sino que además logró que la nación firmara acuerdos históricos con los países vecinos, trayendo un tiempo bastante pacífico. Palestina entonces sabía también que con Trump en el poder, enfrentarse a Israel era enfrentarse a Estados Unidos. Pero con la victoria de Joe Biden, los demócratas volvieron a gobernar. Y en general, a diferencia de los republicanos, el partido que representó a Donald Trump, su postura en la Franja de Gaza es bastante diferente, mucho menos determinante y bastante más neutral en el conflicto. Esto pudo haber sido una ventana de oportunidad para que Palestina vuelva a enfrentarse a Israel. Pero la pregunta que nos compete a todos es simple y es clara. ¿Es acaso este ataque que está sufriendo Israel, es este conflicto entre palestinos y judíos, una señal del fin del mundo? Sí y no. Déjame explicarte. Por un lado, es cierto que el libro de Apocalipsis y las profecías de Jesús en Mateo mencionan claramente que antes de la segunda venida del Señor debe suceder un escenario de conflicto global, batallas aterradoras y sangrientas a gran escala que permitirán en primera instancia el alzamiento del anticristo como gobernador global. Hablamos mucho más en profundidad de esto en el video que te estoy dejando aquí y en la descripción. También es verdad que Israel forma parte del reloj profético de Dios. Todos los acontecimientos futuros, tanto los del milenio como los de la gran tribulación, involucran de una u otra forma al pueblo judío, por lo que el establecimiento de la nación de Israel en mayo del 48 es un evento inaludible para todos los cristianos, ya sea que creamos que fue un establecimiento legítimo o no, porque nos da la pauta de que las piezas de esta obra se están acomodando para la escena final. No obstante, debemos ser claros. La zona ocupada por Israel ha estado en conflicto desde hace milenios. Como hemos visto en este video, no ha habido espacios prolongados de paz en la zona. Batallas y guerras lamentablemente se han sucedido sin interrupción durante siglos, por lo que no es ninguna novedad el conflicto actual. En mi opinión, creo que las redes sociales, los medios amarillistas y este contexto medio apocalíptico en el que estamos viviendo post pandemia acrecienta las cosas mucho más de lo que son realmente. Sí, existe un conflicto grande en la zona que está profetizado en la Biblia, pero este no es el único que ha sucedido en el último tiempo y con seguridad no será el último. Sí, Israel es parte del reloj profético de Dios en la Biblia, pero como cualquier gobierno humano, también comete crímenes que merecen ser condenados. Me duele mucho ver a creyentes en Jesús, quien cuando quisieron defenderlo con espadas frenó el ataque, aplaudir o justificar cómo niños son asesinados, solo por vivir del lado equivocado de la frontera. Que el Señor tenga misericordia. Oremos por Israel, pero oremos también por Palestina y por Colombia y por todas las regiones del mundo que están en conflicto. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, darle al botón de like me ayudaría muchísimo. Compartirlo y comentarlo sería de gran ayuda y también suscribirse o apoyarnos monetariamente en Patreon o miembros del canal sería un lujo verdaderamente. Mi nombre es David y no se olviden que Jesús los ama y que yo también. Hasta la próxima.